Vamos a leer un verso en la Biblia, en Juan capítulo 17. ¿Lo tienen? Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Y dice el texto, hermanos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me envías, que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Conforme a este pasaje, hermanitas, hermanos, ¿qué es lo que Jesús está pidiendo al Padre? Está orando por nosotros. ¿Y cuál es una de sus peticiones al Padre? ¿Lo notan? ¿Cuál sería? Para que todos sean uno. Para que seamos uno, ¿verdad? Es lo que el texto nos dice. Esto forma una de las peticiones de Jesús hechas al Padre acerca de la unidad de los creyentes, que puedan ser uno. El deseo de Jesús al Padre, en que de muchas cosas en el capítulo 17, es de que ellos sean uno. Por lo tanto, hermanos, una de las marcas distintivas de una iglesia verdadera debería de ser la unidad. Pero, ¿qué es la unidad? ¿Cómo sabemos si somos una iglesia realmente unida? ¿Qué sucede cuando no hay unidad? Hay personas, hermanos, que piensan muchas cosas acerca de la unidad de la iglesia. Por ejemplo, nadie puede pensar de manera diferente a lo que el pastor cree. Porque si alguien piensa de manera diferente a lo que el pastor cree, tú ya estás siendo un divisor de la iglesia. Tú debes de creer lo mismo que el pastor dice y cree y abiertamente enseña. Porque si no, tú causarás una división de la iglesia. ¿Pero es acaso esa clase de unidad a la que la Biblia nos enseña? Un pastor, un líder de la iglesia, pudiera incluso decir, o más bien no decir, sino simplemente cuando ha caído, cuando ha pecado, para no causar división en la iglesia, mejor no digamos nada. Porque entonces puede causar divisiones y no queremos que la iglesia se divida, y entonces tratamos de hacer una cohesión en la falsedad y en el pecado. Cosas como estas y más es lo que mucha gente dice acerca de la unidad, hermanas. Y yo creo que ustedes los han experimentado. Entonces, la unidad de la iglesia, a pesar de tener la palabra uno, no es uniformidad. No es que todos estemos uniformados, teniendo todos el mismo sentimiento, el mismo pensamiento, y no puedo hablar de una manera diferente, sino todos hablando de lo mismo. Eso no es unidad, eso es uniformidad. Porque en la diversidad es donde Dios ha decidido que haya unidad. El texto que estudiaremos el día de hoy, quiero que pensemos en esto que acabamos de ver como introducción en el pasaje del día de hoy. Acompáñenme ahora sí a Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Y dice el texto, Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanitas. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, que estamos enfrente de ella, Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, tu palabra, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, aquí en Cardel. Bendícelos abundantemente, Señor, con esa vida abundante que solamente está en Cristo, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Lo que tenemos aquí, hermanitas y hermanos, es nuevamente un sumario, un resumen de lo que era la iglesia y la forma de cómo vivía la iglesia en aquel entonces. De hecho, es algo muy parecido a lo que encontramos en Hechos 2, 42 al 47, que me gustaría que fuéramos ahí nada más para recordarlo. Me parece que nuestro hermano Frank compartió este pasaje. Y él hablaba acerca de las marcas de una iglesia saludable. Entonces, miren lo que dice Hechos 2, 44 al 47. ¿Lo tenemos? Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor entre el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Notan ustedes la similitud con lo que acabamos de leer en Hechos 4 y Hechos 2? Hay una relación muy marcada en cómo era la forma de vivir de la iglesia en aquel entonces. Pero yo quiero abordar el día de hoy este pasaje que hemos leído en Hechos 4 a la luz de un tema amplio, que tiene que ver con la unidad. La unidad. ¿Existe algo como la unidad de la iglesia, hermanas? Sin duda existe. ¿Cómo es la unidad de la iglesia? ¿Qué elementos debería de tener una iglesia que se dice iglesia y que debería de ser unida? Algunos de estos aspectos, hermanitas, es lo que vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Así que le he puesto por título a esta enseñanza algunas implicaciones de lo que significa la unidad. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Vamos a ver tres encabezados principales. El primero va a ser cómo debe ser la unidad a la luz de este pasaje. ¿Cómo es descrita la unidad a la luz de este pasaje? Lo segundo es cómo se manifiesta esa unidad a la luz de este pasaje. ¿Qué cosas deberíamos de ver en una iglesia unida? Y por último, vamos a ver el contexto de la unidad a la luz de este pasaje. ¿Cuál es su contexto? ¿Ok? El cómo se manifiesta, el qué es la unidad y el contexto. Empecemos por el primer encabezado, que sería cómo debe ser la unidad de la iglesia. Como les dije, la unidad de la iglesia es algo esencial en la vida del creyente. Y el tema de la unidad se introduce en este pasaje como una forma muy importante. De tal forma, hermanitas y hermanos, que no se pueden hablar de la unidad de un individuo, sino la unidad de varios individuos. La unidad existe únicamente en la comunión de personas, en la diversidad de personas. No puedo decir que yo estoy unido cuando estoy viviendo en la selva, escondido, recluido. No existe. El diseño de Dios es de que yo pueda pertenecer a un grupo de personas que, si bien no todos nos caemos bien, que si bien todos tenemos cosas diferentes, pero Dios espera que en esa diversidad haya unidad. Por lo tanto, hermanitas, ya la idea de la unidad nos habla acerca de que no hay lobos solitarios en la iglesia. No hay tal cosa como de yo busco a Dios en mi casa, a mi manera, a solas. Porque Dios no ha diseñado de esta forma la iglesia, ni mucho menos la unidad. Miremos las palabras de nuestro pasaje en Hechos 4:32. Hechos 4:32, fíjense lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
¿Se dan cuenta la idea un poquito acerca de la unidad? ¿Cómo se describe la unidad o qué elementos aquí vemos acerca de la unidad de estos creyentes? ¿Cómo eran? De un corazón y de un alma. Esa es la idea de que tenemos aquí en este pasaje acerca de la unidad. Y Jesús nos dijo: Padre, pido por ellos para que sean uno. Por lo tanto, en este pasaje, hermanas, la unidad se define precisamente, como dijo nuestro hermano, de un corazón, de un alma. La unidad se trata de ser de un corazón, de un alma. No yo solo, sino en una comunidad diversa, que no necesariamente siempre va a estar de acuerdo conmigo, pero en medio de esa diversidad hay unidad de un corazón y de un alma. ¿Cómo debe ser entonces la unidad, hermanitas? De un corazón y de un alma. Recordemos qué significa para un judío la idea de corazón. ¿Qué es para un judío cuando habla del corazón? ¿Alguien? ¿Qué entendemos con la palabra corazón en el contexto judío? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué significa eso, hermanitas? El interno de la persona. ¿Mandé? El interno de la persona, ¿no? La esencia de la persona. Lo interno de la persona, la esencia de la persona, es la parte central del ser humano que habla de su totalidad. Cuando dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, mente, alma, fuerzas, está describiendo aspectos que describen la totalidad del ser humano. Cuando el judío pensaba en el corazón, se refería a todo el ser humano. Por lo tanto, no se refiere aquí un corazón a un aspecto del ser humano, a un aspecto del creyente, sino a ¿qué? A una totalidad. A todo lo que es el creyente. Mente, alma, corazón, todo. La totalidad. Y entonces, dice el texto que estos que habían creído, estos que habían confesado que Jesús es su Señor, estaban unidos con todo lo que son en lo individual hacia lo congregacional. Emociones, pensamientos, voluntad, todo eso rendido a un solo cuerpo. Una mente, un corazón. Por lo tanto, desde este punto de vista ya no podríamos pensar de individuos solos, sino de grupos, de un grupo de personas que trabajan como si fuera una sola mente, un solo corazón, un solo objetivo, un solo propósito, y que colaboran y cada uno tiene en lo individual una participación importante dentro de ese un solo ser llamado iglesia. ¿Cuántas personas necesitaríamos para que dijéramos que eso es una iglesia, hermanas? 2 o 3. ¿Cuántos estamos aquí? Más de 3. Más de 3. Por lo tanto, hermanitas, ustedes y yo, que vengo de una iglesia también local, somos un grupo de comunidad, hermanos. Con que ya haya 2 personas, nos ponen en el lugar indicado para poder reflejar la unidad de la que habla la Biblia. Veamos algunos ejemplos en la Biblia acerca de este tema de la unidad y veamos cómo lo habla Pablo en la carta de Corintios. Vamos a ver algunos pasajes, me gustaría que los fuéramos ahí viendo, ahí están en pantalla. Ustedes saben que Pablo escribe una carta a los Corintios y recordemos cómo inicia esta carta. Primera de Corintios 1, 10 al 12. Le voy a pedir a mi hermanita José, o a quien sea que lo tenga, para que no la agarre desprevenida. Ah, sí la tiene. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia de Corintio, hermanas, ¿era una iglesia de Dios? ¿Una iglesia verdadera de Dios? Sí, pero había razones por las cuales ellos decían: no puedo estar unido con tal hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué había esas divisiones conforme a lo que leímos? Porque había una clase de partidismo diciendo: yo soy mejor que tú
porque Pablo me enseñó a mí. Ah, no, yo soy mejor que tú porque yo estuve con el apóstol con el que caminó Jesucristo en primera instancia, Pedro. Ah, no, yo soy mejor que tú porque Apolos es muchísimo más erudito que todos ustedes. Y cada uno perseguía sus propios ideales, pensamientos egoístas. Y Pablo escribe esta carta diciendo: he escuchado de estas divisiones que hay en ustedes y no debería ser así, amados hermanos. La iglesia puede en algún momento tener situaciones de división. Claro que sí. Y el punto no es de que tenga situaciones de división, es de cómo van a tratar esos asuntos. Estamos en el tema, hermanos, acerca de la unidad. Veamos otro pasaje más, ahí mismo en 1 Corintios, porque todo lo que pasaba en Corintios tenía que ver con la falta de unidad. 1 Corintios 3, 5 al 9, y le voy a pedir a alguien más que pueda darle lectura, alguien que no haya participado. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Notan ustedes, hermanitas, el lenguaje de unidad que está ahí? Por ejemplo, dice: ustedes son edificio de Dios, como si fuera un solo edificio. Muchas piedras. El versículo 8 dice: el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí tenemos el tema de la unidad. Y lo que estaba pasando en este pasaje nuevamente es lo mismo, más de lo mismo. Alguien pensaba que era mejor que otro por su ministro, su pastor. Ah, nosotros somos los de Cardel, ¿no? Nosotros somos los de Jalapa. Obviamente Jalapa es mejor, no es cierto. Pero hoy me siento en Jalapa, hermanitos, Hoy me siento en Jalapa. Entonces lo que decimos de este pasaje es de que había un tema acerca de la unidad. Y Pablo está tratando este tema diciendo: no piensen eso. Cuando el texto dice: no penséis más de lo que está escrito, se está refiriendo a esto. Ustedes deberían de centrarse en aquello que les dice Dios, cómo deben de conducirse, comportarse. Cómo deben de pensar hacia el otro. ¿Qué tú debes de pensar hacia el otro? ¿Cómo deben de trabajar y colaborar juntos? Otro pasaje más. 1 Corintios 11, 17 al 21. 1 Corintios 11, 17 al 21. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Porque al comer la cena cada uno, ¿se dan cuenta como esta forma de ser individual? Cada uno hace lo que bien le parece, se adelanta, no considera al otro. No hay un voltear a ver cómo está el hermano, no hay un voltear a ver qué es lo que está pasando con él, sino hay un deseo de él satisfacer, de estar bien él. Y eso es lo que estaba pasando con los de Corintio. Y fíjense cómo termina esta carta, aunque este texto vamos a verlo de esta manera. 1 Corintios 16, 20. El que lo tenga lo puede leer, que no haya participado. Ahorita volvemos a retomar a los demás. 1 Corintios 16, 20. ¿Qué nos dice? Saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Estas son las últimas palabras de Pablo, hermanitos. Y en alguna forma, esto era un golpe con un guante blanco. ¿Por qué? Porque si había divisiones entre unos con otros,
Y si había disensiones unos con otros, y cada quien buscaba lo propio y lo suyo, Pablo dice, salúdense unos a otros con un ósculo, un beso santo. La idea es de que la forma en cómo tú saludas a tu hermano da una evidencia de tal forma de que tú lo amas, de que estás por él, de que lo saludas con amor fraterno, con ese ósculo santo, ese beso santo. Y obviamente para el contexto de ellos esto era como de, qué difícil tratar así a aquel que yo digo que yo soy mejor que él. Y de hecho, yo siento que soy mejor que él. Y esto estaba Pablo escribiendo aquí. Por lo tanto, este saludo santo, este beso santo, haría que sus corazones y mentes realmente fueran conscientes de que su saludo sea realmente de un corazón y de un alma, no dividido, no fraccionario, diciendo, sí te saludo, pero tengo muchas cosas en contra de ti, pero desearía a veces que estuvieras lejos de mí. De un corazón y de un alma. Otro ejemplo más, hermanas. Vamos a otro libro, a otra carta, en Filipenses. Filipenses es nuevamente una carta que nos habla acerca de la falta de unidad, la división, cosas por las cuales la gente se divide. Y les voy a leer el pasaje que está ahí en pantalla. Filipenses 2, 2-5 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántas veces la idea de unidad se repite en este pasaje? Sintiendo lo mismo, teniendo mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué? Porque ustedes, los de Filipos, tenían un problema. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Qué difícil, hermanos. Qué difícil, pero posible para los hijos del reino de Dios, porque el Espíritu Santo está en ellos. Y pueden decir, sí, Señor, con tu ayuda, porque tú me amaste a mí así, y te hiciste inferior a mí. Y el argumento de Pablo en Filipenses es, miren a Cristo Jesús, como Él se humilló por amor a ustedes. Así que ustedes sean humildes y humíllense por el beneficio de tu hermano. Se trata de tu hermano. Y de estas formas, ustedes van a poder ser sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿No les parece un poquito parecido a lo que estamos viendo en Hechos, capítulo 4? Hay mucha relación. Entonces, cuando ese yo, Josefina, yo, Héctor, aparece, ya no estamos hablando del vínculo de unidad, porque tenemos que cambiar el yo a ellos. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a ver con ejemplos. Por lo tanto, hermanitas, de todo esto que acabamos de decir, la unidad, ¿cómo debe ser la unidad de un corazón y un alma? Y lo que esto significa no es uniformidad de pensamientos o uniformidad de deseos, sino conformidad, ser imagen, ser semejante a una persona. No es parecerme más a Héctor, no es parecerme más a José, porque el problema es esto de la falta de unidad. Es que si tú fueras más como yo, tendríamos menos problemas tú y yo. Pero como tú no eres igual que yo, tengo problemas contigo. No se trata de la unidad, no se trata de que sean igual a mí o que yo sea igual a ti, sino que seamos igual a una persona. Ser de un corazón en conformidad a un corazón. Ser de un alma en conformidad a un alma. Y ese centro es Cristo. Cada vez que está más el yo, nos alejamos más de Él, de Jesús, y en consecuencia de ellos. ¿Se dan cuenta? Cada vez que más pongo el yo, mis intereses, mis sueños, mi fama, mi reputación, mi justicia, lo que yo soy, mi valor, mi valía, cada vez que está más el yo, cada vez nos alejamos más de Él y en consecuencia más de mis hermanos. Entonces, la verdadera unidad es una disposición y una actitud que comienza desde el interior, corazón y alma, en que el centro es Cristo, ser como Él, y se manifiesta dentro de cada creyente de la comunidad a favor de los creyentes. La unidad no es para que tú tengas en tu currículum, mi hermana José es una persona muy unida, sino la unidad es para que tú digas, yo me sumo a ti, mi hermano.
Y yo estoy a favor de ti, mi hermano, hermano. Y yo lloro contigo, y yo río contigo, y a mí me duele lo que te pasa, y a mí me da alegría las victorias que caen, y de qué forma yo te sirvo. Un pastor en algún momento me decía que la palabra diaconía, diácono, servidor, implicaba el ser como un tapete para los demás, ser un escalón para los demás. Y esa palabra de por sí misma, o esa frase de por sí misma, es conflictiva. ¿Cómo yo, González Saburto, voy a ser aquel que van a pisotear? No se trata de pisotear, se trata de qué forma tú puedes servir de corazón y alma a tu hermano, a tu hermana. Entonces, así es como se describe a estos primeros cristianos que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 4. Hermanos, iglesia en Cardel, ¿cómo estamos en ese tema? Es que no somos muchos, hermanos. No necesitamos ser muchos. Donde 2 o 3 es suficiente para poder vivir en unidad. ¿Cómo estamos en ese tema, hermanos? Seguramente o posiblemente podríamos decir, bueno, hermano, creo que estamos mal en algunas áreas y podemos mejorar en muchas cosas más. Y precisamente ahí inicia nuestro proceso de buscar la unidad, reconociendo que nos falta más unidad. ¿Ok? Muy bien, hemos visto entonces en el primer encabezado cómo es que este pasaje en Hechos define la unidad, ser de un alma, un corazón. Vamos a ver cómo en el mismo pasaje se manifiesta el ser de un alma y un corazón. Encabezado número 2, cómo se manifiesta esta unidad. Esto es lo que nos resta en los demás versículos. Lo que tenemos en los versículos restantes de Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, es el cómo se manifiesta esta unidad. Y miremos. Dice el texto, pasaje 32 y 33. Hechos 4, 32 y 33. Dice el texto, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era para con todos. ¿Cómo se manifiesta este sentido de la unidad, de ser de un alma y un corazón? ¿Cómo? ¿Qué cosas me podían decir de ese pasaje? ¿Cómo se manifiesta? Dando testimonio. Dando testimonio. ¿Algo más que vean en el pasaje? Que hay abundante gracia en cada uno. Ok, al dar testimonio los apóstoles abundaban en gracia y todo eso. ¿Algo más que vean? Ninguno decía que era suyo, sino Que no tenía nada. compartía. Había necesidades por las cuales se podía proveer esas necesidades, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de dónde el yo está quedando ahí? Está viendo por el del otro. Entonces, lo vamos a encerrar en dos grandes temas. Dos temas que este pasaje nos enseña de cómo se manifiesta. El inciso A se manifiesta, déjenme presumir aquí esto, hacia lo material, hacia lo temporal, hacia mis posesiones incluso, todo lo que tiene que ver con lo temporal, lo material. Las cosas que yo tengo en lo temporal, en lo material, se manifiesta hacia las cosas materiales que tengo, como inciso A, y como inciso B, se manifiesta hacia las cosas eternas, las que permanecen, las que tienen duración eternas. Veamos esos dos puntos. El inciso A, obviamente en el pasaje, en el versículo 32 dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, las cosas materiales, sino que tenían todas las cosas en común. Había una actitud en la que ellos se desprendían de las cosas temporales y materiales para el beneficio de las demás cosas, de tal forma que el eslogan es, todos los que estamos aquí, creyentes, tenemos las cosas en común. Ellos pensaban de la siguiente forma, fíjense, lo que es mío, no solo es mío, sino también es de ellos. Ahora pensemos un poquito en eso. ¿Qué cosas tú tienes hoy actualmente? A ver, señáleme cosas que tienes en tu casa, que son tuyas. ¿Cómo qué cosas? Son tuyas. El carro. Carro, ¿qué más? Mi cafetera. Cafetera, hermano.
En la cafetera, hermanita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿No escuché, perdón? ¿Cómo? Ah, su cámara. Ah, la cama. Exacto, exacto. La cama, mi casa, todas estas cosas. Y ahora, eso que tú tienes en mente, trasladémoslo a esta frase. Lo que es mío, no solamente es mío, sino también es tuyo. Uf, qué difícil, ¿no cree? Yo en lo particular, yo digo, qué difícil, hermanos. O sea, qué difícil. Y la forma en cómo está construido este pasaje, lo pone con palabras todavía mucho más duras y más intensas. Lo que es mío, no solamente es mío, sino también es de ellos. Esta clase de pensamientos, hermanos, esta clase de pensamientos no surgió como una forma impositiva de los apóstoles diciéndoles: hey, ¿tú qué tienes? Tu televisión. Ah, bueno, eso es de nosotros. Hey, tú, tu propiedad, ¿qué tienes? Eso es tuyo. Ah, bueno, eso tráelo para acá. No surgió así, ¿verdad? Sino fue una disposición natural de corazón y de alma. No fue algo que surgió apelando las emociones, diciendo: hermanos, me está pasando esto, y si alguien supiera de alguien que me pudiera dar esto que necesito. Les voy a dar un ejemplo de un amigo. No voy a dar su nombre, pero empieza con I. No es en la iglesia donde estamos, es en otra iglesia. Este hermanito estaba en otra iglesia, en otra comunidad, en donde estaba el fervor de la alabanza, ya saben, ¿no? Todo eso. Y todo el momento, no está mal, la alabanza emotiva no está mal. El punto es que cuando usamos esas emociones para ¿cómo se dice? Para manipular, exactamente. Entonces estaban en ese momento y obviamente leyendo un pasaje como de: Dios te pide de ti que tú des todas las cosas para el Señor. Da algo que te duela, que te sacrifiques para el Señor, para su causa, para su reino, ¿no? Y el amigo que tenemos, que mi esposa y yo sabemos quién va a ser, es tecladista. Él tocaba el teclado, y al escuchar todas estas cuestiones, él decía: sí, cierto, yo tengo que desprenderme de muchas cosas que tengo. Dios me ha dado muchas cosas, yo tengo muchas cosas para dar. Así que en ese momento, cuando fue el momento de la ofrenda, porque venía el momento de la ofrenda, entonces, ¿quién quiere darle algo al Señor? No de lo que te sobra, de lo que te cuesta, de lo que te duele. Este hermanito se había comprado un reloj, creo, o un celular, no me acuerdo, y lo que dijo es: lo voy a dar para el Señor. Ahora, ¿está mal hacer eso? Piensen, ¿está mal hacer eso? No sé, díganme. Es una pregunta capciosa, está bien. El punto es, hermanitas, que a lo largo del tiempo él tenía con todo corazón haciendo eso, ¿no? Digamos que él estaba como de un corazón y un alma dando esto para el beneficio de otros, ¿no? Después esta persona vio que el pastor tenía un celular o un reloj muy parecido, coincidentemente, con el que él había ofrendado, ¿no? Y él fue de: ese es mío. ¿Y cómo es que tú lo tienes? Ahora, tanto el que estaba motivando a los otros para desprenderse estaba actuando mal, como él dando eso, esperando en algún momento decir: ojalá que se ocupe para las cosas necesarias, porque él ni siquiera lo estaba haciendo de verdad, de corazón, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en nuestro pasaje no tiene nada que ver con eso, porque los apóstoles no les dijeron: traigan las ofrendas al alfolí, traigan sus pertenencias, traigan sus propiedades de terrenos, véndanlas, porque los necesitamos. No dijeron nada de eso. Simplemente fue una respuesta natural en el que el yo pasar a segundo término y empezó a preocuparse y ver por las necesidades de los demás. Fue una disposición del corazón, hermanos. Parecía entonces en aquel entonces que ya no había distinción de los ricos y los pobres. Y eso era contracultural para aquel entonces, porque había una marcada diferencia de castas, por así decir. Y en esa comunidad de creyentes había ricos y pobres trabajando en un mismo sentir. Había enfermos y sanos colaborándose unos con otros. Hombres y mujeres sirviendo para un mismo propósito, un alma y un corazón.
Más adelante, en el relato de Lucas, nos dice una descripción general de este mismo punto. Fíjense cómo lo pone. Una descripción general de este mismo inciso, que estamos en el inciso A. Dice Hechos 4, 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta es una descripción general de lo que podían ver en aquel entonces, en la que de manera natural, sin ninguna imposición, con un corazón sincero, daban lo que tenían para el beneficio de los otros. Y a mí, hermanos, me resulta muy difícil leer lo que dice el versículo 34, que dice: no había entre ellos ningún necesitado. No sé si fue una hipérbole, no lo sé, pero el solo hecho de leer que no había entre ellos ningún necesitado es algo difícil de leer. ¿Cómo que ningún necesitado? ¿Y cuántos eran, hermanos? Hasta este punto, ¿cuántos eran? Me parece que eran casi ya 7,000 personas, ¿no? Ajá, empezaron con los 120, después 3,000, después 4,000. No sé si ya para este punto fueron los 4,000. Y ya había una multitud de personas, hermanos, de diferentes índoles, ricos y pobres. Y el texto dice: ningún necesitado. ¿Qué es lo que hacían ellos para que no hubiera ningún necesitado? Lo que el pasaje dice: al ver la necesidad de otros, al ver las carencias de otros, aquellos que poseían mucho de lo que Dios les había dado, lo traían y lo daban de manera libre, con amor, a aquellos sin esperar nada a cambio. Y lo traían a los apóstoles para que lo repartieran a todos los necesitados. Esto es un ejemplo, hermanos, hermanas, de cómo la comunidad de aquel entonces era de un corazón y un alma. Se despojaban de lo suyo para el beneficio de otros. Ahora, paréntesis y una nota aclaratoria. Con esto no estamos queriendo decir que tenemos que hacer esto mismo y que en este momento entonces pues vendamos nuestras casas, vendamos nuestras propiedades, porque Hechos no es un documento que se nos manda hacer esto mismo que está descrito aquí, sino se nos da como ejemplo de lo que deberíamos aspirar a buscar y a perseguir. No de vender nuestras casas, sino de tener esta disposición hacia los demás, de ver por las necesidades de los demás. Entonces, esto, alguien podría decir, la iglesia y sus miembros deberían de vender todo lo que tienen y darlo y traer a los apóstoles, los pastores, los profetas, ¿no? Por eso estoy aclarando esto. Este pasaje no es para que digamos: mira, aquí este pasaje está así, tú tienes que traerme todas las cosas acá. No es así. Pero lo que sí muestra este pasaje acerca de la unidad en la esfera de lo material es que ellos ven por las necesidades de los demás. Miren lo que nos recuerda un texto en la Biblia. Vayan conmigo a Santiago. Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. El que guste darle lectura, hermanito, están adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanito, ¿cómo estás? Estoy enfermo, mi hermano. Pues voy a orar por ti, hermano. Pero este hermano tiene la posibilidad de poder ayudarlo de una forma, además de la oración, de manera diferente. Es la misma idea que está presentándose aquí, donde se dice: tú, si sabes que tienes la capacidad de poder apoyar de forma material a aquel que es tu hermano y no lo estás haciendo, está algo mal en ti. Porque tú estás para el beneficio de tu hermano. El otro está para el beneficio tuyo también, para ver por tus necesidades. Y si tú dices fe y solamente dices que tienes fe, pero no se muestra a través de obras, tu fe no sirve, es inválida, no tiene fruto.
Entonces, se espera que cada cristiano, cada creyente de la comunidad, de la iglesia, pueda alzar sus ojos y ver a su alrededor, involucrarse con sus hermanos, y si hay algo que pueda hacer por ellos, tener la disposición de corazón por proveer a su necesidad lo que sea adecuado para ellos. Eso es lo que se espera de un cristiano, y eso es lo que hace que la unidad se vaya desarrollando, se vaya soldando por el vínculo del amor. Entonces estamos viendo en este inciso A hacia lo material, la unidad hacia lo material, y Lucas en esta descripción de Hechos termina con un ejemplo. Ustedes lo conocen, de Bernabé, un hombre llamado José, alias Bernabé. Por lo tanto, hermanitas, no está mal poner apodos en la iglesia. Acá hay un apodo. Solamente cuidamos que nuestros apodos sean buenos, hermano. Ok. Ahí está uno, hermanos, ahí está uno. Entonces, fíjense lo que dice en Hechos 4, 36 al 37. Dice: entonces José, a quien los apóstoles apodaron, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como él tenía la heredad, lo vendió y lo trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay muchas cosas que decir de Bernabé, pero solamente quiero enfatizar el hecho de cómo es que vean que se está enlazando una y otra vez la disposición de corazón, no solamente de decir tengo fe, no solamente de decir que soy hijo de Dios, no solamente de decir que soy de parte de la iglesia, sino decir ¿cómo te puedo ayudar, mi hermano, mi hermano? Y Bernabé, que se le apodó hijo de consolación, esto es, uno que es colocado al lado de otro para decir ánimo, tú puedes, de aquí estoy para ti, apóyate en mí, sígase adelante, márchese adelante, hijo de consolación. No, hermanos, que todos fuéramos llamados Bernabé, que en cada iglesia todos fuéramos llamados Bernabé, todos fuéramos apodados así. Y esta es la unidad cristiana, el ser de un corazón y un alma, la cual abarca las cosas materiales, temporales, porque al final del día, hermanas, lo que tú tienes, lo que yo tengo como cristianos, ¿será eterno en este mundo? No. Y Dios dice, es muy sabio que tú puedas administrar todo esto para el beneficio de mi reino, para el beneficio de mi pueblo, de mis hijos, y todo eso tendrá recompensa en los cielos. Inciso B, de acerca de cómo se manifiesta la unidad. Decíamos que la unidad se manifiesta hacia lo material, temporal, pero también hacia lo espiritual, los bienes eternos. Fíjense, Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No solamente se preocupaban por las cosas temporales, de qué necesitas, sino también por aquellas que trascienden lo espiritual, lo material, las cosas eternas. Y los apóstoles empezaban a predicar el evangelio de las verdades eternas, de los misterios eternos, a la gente, a los cristianos. Predicar y dar testimonio de Jesucristo, de su resurrección, del evangelio completo, de cómo Él se hizo siervo, de cómo Él nos salvó, de para qué nos salvó. Predicar acerca de estas verdades eternas que trascienden lo temporal. Y así nos unimos. No solamente es unirnos como si fuera una comunidad sin fines de lucro, ¿no? Una asociación sin fines de lucro, sino somos una asociación que sí hace cosas, pero también hace cosas espirituales, que predica el evangelio a los demás, que nos recordamos el evangelio unos con otros. Las dos esferas son muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, la manera en cómo se manifestaba esta unidad en la iglesia era a través de estas dos esferas, de lo natural y lo temporal, de lo sobrenatural y lo eterno. Y a veces creo yo que hay iglesias que se van hacia un lado o hacia el otro, diciendo, vamos a enfocarnos mucho en dar bienes a los demás temporalmente, como si fueran, como les decía, una asociación sin fines de lucro, ¿no? Como si fuera un Gandhi, ¿no? Haciendo cosas bondadosas. No está mal. Pero si lo desconectamos de las cosas espirituales, ya no estamos en esta unidad completa de la que habla la Biblia. O por el otro lado,
No, solamente vamos a predicar el Evangelio, pero aquella persona también tiene necesidad. No, lo que importa es el Evangelio. Sí importa el Evangelio, pero si hay oportunidad de poder proveer a nuestros hermanos, hagámoslo. Entonces, de esta forma es como Jesús oró en Juan capítulo 17 cuando dijo: Padre, que sean uno, de tal forma que el mundo los vea a ellos y sean un reflejo de lo que yo soy. Jesús no solamente se preocupó de las cosas espirituales de sus apóstoles, En algún momento, cuando los envió a predicar el Evangelio y los apóstoles regresaron, en Juan me parece capítulo 6, les dijo los apóstoles a Jesús: discípulos, vénganse, vamos a apartarnos un momento. Quería que sus discípulos descansaran, hermanos, porque el ministerio es un trabajo. Jesús también se está preocupando por sus necesidades. Maestro, nos han pedido que diéramos lo que se tiene que pagar para el imperio romano. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? No les dijo: no se preocupen de eso porque nuestro reino es diferente. Les dijo: ve, Pedro, toma un pescado, ve a pescar un pez. No me acuerdo exactamente cómo es la historia, pero ahí estaba la moneda y con eso pagó. Y lo digo por causa de ellos, porque esto es justo y esto es necesario. Jesús proveía para sus necesidades necesarias, temporales, y también obviamente las espirituales. Hay que diferenciar, hermanas y hermanos, lo que es una necesidad de mi hermano, a la cual yo puedo proveerle, y lo que es una necedad de mi hermano. Es que yo necesito un iPhone 7, hermano, y yo sé que usted tiene mucho dinero, hermana, yo sé que usted tiene mucho dinero y de verdad lo necesito, no sabe cuánto me serviría para el ministerio. No, mi hermano, es una necedad suya, no es algo que lo necesita realmente. Entonces también seamos prudentes en lo que vamos a hacer con nuestros recursos, ¿no? Por último, hermanitas, veamos el contexto de esta unidad que hemos visto el día de hoy en nuestro pasaje. Por contexto me estoy refiriendo a los textos que están antes y los que estarán después, y lo que vimos el día de hoy es como la parte del medio del sándwich, ¿ok? El contexto de esta unidad. Lo que tenemos obviamente en Hechos 4, 32 al 37 que estudiamos, antecede los pasajes de Hechos 4, 16 al 31. ¿Y qué tenemos en estos pasajes? Ustedes que ya han estudiado versículo a versículo, ¿qué recuerdan que vimos en este pasaje, en Hechos 4? Antes de llegar al versículo 32. ¿Qué tenemos ahí, hermanas? ¿Qué está sucediendo antes del pasaje que leímos hoy en el versículo 32? El milagro del cómo le dan no tengo oro ni tengo plata, Ajá. tengo tesoro. ¿Y cómo inició el capítulo 4? Ese es el capítulo 3. El capítulo 4 inicia con un arresto. Por ejemplo, miremos nuestro pasaje en el versículo 18, en donde dicen: estos fariseos, estas personas importantes, religiosas, al ver este milagro, que a todas luces era imposible que pudiera ser una imitación, dice el texto en Hechos 4:18, y llamándolos a estos discípulos, les intimaron, la idea es los están amenazando, los intimaron, que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Ese es el contexto antes de pasar a la parte de la unidad. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia, hermanas? Ante esa amenaza, ¿qué es lo que hizo la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia? Oraron. Ellos no podían acceder a esas condiciones, así que de un corazón y de un alma oraron juntos en unidad, se acercaron a Dios a pedirle de su ayuda y que les dé valor y que esté en medio de ellos, en una unidad. ¿Y qué es lo que hizo Dios con ellos a esta petición? Le respondió, los llenó a todos del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos en el contexto de nuestro pasaje de Hechos capítulo 32 al 37
Antes de esto hay un conflicto, una prueba de fe, una situación difícil a la que los discípulos se enfrentaron, pero que incluso esa situación los impulsó y orilló ¿a qué? A estar más unidos. ¿Se dan cuenta? Porque el problema, hermanos, de la unidad no es los conflictos. Porque bien el conflicto puede ser usado para hacer que la iglesia se una más. Y precisamente esta unidad tiene que ver con esta actitud de oración. La oración y la llenura del Espíritu Santo. Yo siento, hermanos, yo sé que como iglesia, que ustedes como iglesia, estoy seguro que dicen, nos falta mucha unidad. El conflicto no es el problema, sino el conflicto puede ser una herramienta por Dios para hacer que la iglesia se una más. Y una de las cosas que hicieron los discípulos antes de pasar al versículo 32 es de que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que necesitamos, hermanos, para una iglesia unida no es más programas, no es más dinámicas, no es eventos especiales o convivios que son buenos. Lo que necesitamos para ser una iglesia unida es oración y someternos al Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos sinceramente decirle a Dios, ayúdame a despojarme cada día más de el Israel que demanda muchas cosas para sí mismo. Y ayúdame, Dios, para someterme a tu voluntad y servir a mis hermanos. Lo que necesitamos es venir a Dios en oración, someternos al Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo y responder obedientemente a la influencia del Espíritu Santo que nos dice, deja tu yo, Israel, y sirve, y ama, y perdona. Ora y llénate del Espíritu Santo. Ese es el contexto de el momento que estamos estudiando de Hechos capítulo 4, 32. Entonces, ahora miremos los pasajes que continúan. Porque en los pasajes que continúan lo que tenemos es lo contrario. Una falsificación de la unidad. Y viene una disciplina de parte de Dios. Eso lo verán la próxima semana. En donde ustedes saben de la historia de ¿quiénes? Ananías y Zafira. ¿Que ellos también vendieron lo que tenían? Sí. ¿Que ellos ante los demás eran conocidos como gracias? ¿Necesitábamos este apoyo? Sí, lo veían. Pero es posible, hermanos, es posible una falsificación en lo externo de aquello que debería de ser interno. Y lo vamos a ver aquí. Es posible yo tratar de ayudar a mi hermano y todo eso, pero con mi corazón de, como me cae gordo, pero pues tengo que llevarlo bien con el hermano, la hermanita, ¿no? Porque soy cristiano, pero por dentro está algo que me arde desearía que no estuviera conmigo. Es posible hacer que pase eso, hermanos. Que alguien comparta de sus bienes e incluso testifica a Cristo y aún así no estar en la unidad verdadera. Y el capítulo 5 lo deja muy claro. Y lo que hace Dios con estas personas es que los disciplina. Porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Entonces, la unidad cristiana, la piedad cristiana, el compañerismo cristiano verdadero empieza en el corazón del alma, de las motivaciones, de la gloria de Dios, del evangelio. Y si no viene de allí, entonces hay peligros. Es decir, si realmente lo que te está motivando a hacer esta unidad que hemos visto no es Cristo, no es el evangelio, no son las cosas lícitas del evangelio, estás corriendo un peligro. Porque no lo estás haciendo por las motivaciones correctas. Cuidemos nuestros corazones, hermanos. Porque puede ser que una persona hable como ángel, pero su corazón sea un diablo. Tengamos cuidado, hermanitas. Entonces, la unidad tiene que ser una conformación a una persona, a una mente, a un corazón. Y no es la mía, sino la de Cristo Jesús. Y yo debo de mirar mi corazón, examinar mi corazón, si lo que yo estoy por hacer con mi hermano procede de una motivación correcta, y si no, decirle a Dios, ayúdame, y si no, pedirle perdón, hermano, y etcétera, ¿no? Muy bien, lo que hemos visto hoy, el día de hoy, hermanas, son algunas implicaciones
de lo que significa la unidad de la iglesia. Hemos visto cómo debe ser la iglesia, de un alma y de un corazón. Hemos visto cómo se manifiesta esta unidad en la esfera de lo material, en la esfera de lo espiritual, y hemos visto el contexto de esta unidad. La unidad, por lo tanto, debe ser desde el interior, un corazón y un alma. La unidad es negarse al yo y ayudar a las necesidades de los demás. La unidad abarca la esfera de lo material y lo espiritual, y la unidad necesita de oración y un sometimiento al Espíritu Santo. Esto y muchas cosas más, hermanitas, es lo que tenemos en este pasaje, que lleva por título estas implicaciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Y gracias, Dios, porque si no fuera por Cristo Jesús, esta unidad no se podría llevar a cabo. Pero fue debido a que Jesús oró a favor nuestro que tú estás dispuesto a producir en tu iglesia una unidad sincera y genuina, Dios. Transforma nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos a poder alzar nuestros ojos y ver hacia los demás, a mis hermanos en la fe, de ver qué necesitan, qué requieren de mi vida, cómo les puedo servir. Y también permanecer unidos en el Evangelio, en tu predicación, tanto para los santos, para los incrédulos, Señor, y así que tu iglesia unida, Dios, Cardel, pueda dar testimonio del Dios a quien predican y en quien creen y quien los ha transformado, Dios. En tus manos están mis hermanos de Iglesia Vida Abundante, Dios. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitas.